tarde de verano, me agarraron 2 bandoleros saliendo de las murallas de la ciudad. Me pusieron una capucha en la cabeza y me metieron en una carreta llena de paja. Me traqueteo con las piedritas del camino, los caballos relinchaban cagados de calor. Imagínense yo entre las pajas, todo pinchado, transpirándome la vida, hasta que de repente frenaron. Acá lo dejamos al niño. No entiendo por qué me llamaron niño, porque yo ya tenía bigote. Así que me bajaron de la carreta, me robaron mis pertenencias y todas las monedas de oro que tenía atadas al cinturón en una pequeña bolsita de cuero que me había regalado mi abuela, y me ataron a un árbol, pero con la mala suerte de que era un palo borracho. Y no sé si conocen este árbol, pero de borracho no tiene nada, pero está lleno de espinas. Así que otra vez, todo pinchado, empecé a gritar. ¡Auxilio, Robin Hood! ¡Auxilio, me pincho! ¡Ayúdame, Robin Hood! Nunca apareció. Al rato llegó un pajuerano, campechano, y me desató mientras me miraba como diciendo: este es un pelotudo. Porque yo, claro, en el delirio que me había agarrado por el calor y los pinchazos del palo borracho, seguía nombrando a Robin Hood. ¿Sos vos, Robin Hood?, le pregunté al buen hombre a punto de desmayarme. Y sí, me desmayé. Pero me pregunto, ¿de qué trata esta leyenda? ¿Quién es? ¿Por qué es tan famoso? Hoy vamos a hablar de la leyenda de él, del grande, del superhéroe de las clases oprimidas, Robin Hood. Y sí, no hay duda de que mi nombre es Juan Hurtado y esto se llama ¿Qué pasó? En el episodio de hoy, como dije hace un momento, vamos a hablar de Robin Hood. Ustedes, mis amigos, podrán decir, ¿qué me importa a mí Robin Hood? A mí deme una entera de musa con morrones y un moscato, ¿para qué quiero a Robin Hood? Pero no, amigos, ya van a ver lo interesante de esta historia. Van a terminársela contándosela a la abuela porota. Miren, no quiero decirles nada, pero en una de esas, ella les dice que tuvo un antiguo novio que lo llamaban Robin Hood. Y ya van a ver por qué. Empecemos diciendo que como la gran mayoría de lo que hablamos en este podcast, no se sabe a ciencia cierta si existió o existirá un ladrón con ese nombre. Esto no quiere decir, que lo que hablemos en este podcast sean delirios. Pero bueno, tenemos que investigar un poquito. A ver, si existirá, no sé, porque en una de esas me convence la historia y me cambio el nombre. Desde el siglo XII que se habla de este personaje, y se hizo tan popular por ser el que defendía a las clases oprimidas de Inglaterra, una suerte de superhéroe, un Batman de ciudad gótica del siglo XII. La literatura, y en el siglo XX el cine, hicieron de Robin Hood uno de los personajes de ficción más populares en todo el mundo. Siempre eran las peripecias de este rebelde en el bosque de Sherwood, secundado por los miembros de su banda y dispuestos a burlarse del odioso sheriff de Nottingham y a cortejar de paso a su amada Lady Marianne. Todas estas historias fueron creciendo y aferrándose en el imaginario colectivo. Ya con solo ver esto, podemos ver una suerte de triangulación. A ver, personaje principal, personaje en oposición a este personaje principal, y un tercer personaje que es la amada, que pivotea entre estos dos. Conflicto, obviamente, de por medio, ¿no? Robin Hood se convirtió entonces en modelo del ladrón justiciero, que redistribuye la riqueza robando a los ricos para dárselo a los pobres. ¿Podría decirse entonces que es un marxista del siglo XII? Un tipo que ve la plusvalía o excedente del trabajo forzado y decide chorearse o robarse ese excedente, o con un poco de justicia en la definición, tomar lo que le pertenece, que podríamos llamarlo riqueza, y se la reparte a los oprimidos o pobres, que no es lo mismo, pero convengamos que un oprimido es llevado a un nivel de pobreza del alma. Bueno, dejémoslo así. Sigamos. Sin
Sin embargo, todo esto es una versión bastante sentimental de la figura de nuestro amigo Robin Hood, muy alejada de la realidad histórica de los ladrones y marginados de la Edad Media, que es la que dio pie a la leyenda en la Inglaterra del siglo XIII. En su esfuerzo por develar qué era realidad y qué ficción, muchos historiadores intentaron identificar al misterioso ladrón con un personaje histórico concreto. A mediados del siglo XIX, el archivero, y archivero quiero explicar qué es, porque es una persona que se encarga de seleccionar, almacenar y proporcionar acceso a materiales como documentos escritos, mapas, fotos y películas. Entonces, el archivero Joseph Hunter señaló a un Robin Hood que en 1324 era un ayudante de cámara del rey Eduardo II y después dejó su trabajo, como en el cuento impreso entre 1492 y 1543, titulado Una gesta de Robin Hood, donde se cansa de la corte y vuelve al bosque. Sin embargo, no hay evidencia de que ese Hood hubiera sido un marginado. Más recientemente, Graham Phillips y Martin Kidman cruzaron gran cantidad de datos históricos con las leyendas hasta concluir que Robin Hood fue una amalgama de 3 individuos distintos. Un campesino marginado del bosque de Barnesdale, en torno a 1225, Robert Hood, de Wakefield, soldado del ejército rebelde del conde de Lancaster, que luego estuvo al servicio de Eduardo II en 1324, lo que concuerda en parte con el candidato a Robin Hood defendido por Hunter, y Fulk Fitz-Varin, uno de los varones que se alzaron contra el rey Juan entre 1200 y 1215. Fulk Fitz-Varin se convirtió él mismo en un personaje de leyenda y protagonizó un romance compuesto hacia el año 1325. Todo esto son nombres y números. Son algo que a fin de cuentas ni yo me voy a acordar después de grabar este podcast, pero lo importante de todo esto es que no se sabe ni por puta quién mierda era Hood. O sea, hasta ahora sabemos que era un par de personajes metidos en una batidora y por arte de magia salió el héroe. A ver, vamos a meternos un poquito más. Ante estas hipótesis, lo único cierto es que en los documentos del siglo XIII y XIV se hallan varias referencias a cazadores furtivos, asaltadores de caminos o criminales en fuga llamados Robin Hood o algo parecido. Se ve que era moda en ese entonces llamarse así. Una de las más antiguas procede de un registro judicial de Yorkshire, en el norte de Inglaterra, que cita la expropiación en 1226 de los bienes de un tal Robert Hood, a quien se describe como fugitivus. Esto escrito obviamente en latín, ¿no? Fugitivus. En 1262 hay una mención similar a un tal William Robert Hood, pero en Berkshire, al sureste del país. Seguramente es el mismo que un documento del año anterior llama William, hijo de Robert Lefebvre, como miembro de una banda de marginados. En 1354 consta la existencia algo más al norte, en Northamptonshire, de un hombre llamado Robin Hood en prisión a la espera de juicio por delitos cometidos en el bosque de Rockingham. Bueno, seguimos igual, todos nombres, fechas que a fin de cuentas no hacen más que denotar el total absurdo de toda esta historia, una ensalada rusa la historia de este hombre. Esta mezcolanza de testimonios muestra que no hubo un único Robin Hood, sino que este nombre era un apodo o alias típico de marginados y que se usó en distintas épocas y lugares de la Inglaterra medieval. Es significativo un episodio ocurrido en 1441, cuando un grupo de propietarios rurales de Norfolk bloqueó la carretera coreando: Somos hombres de Robin Hood. Guerra, guerra, guerra. Somos hombres de Robin Hood. Guerra, guerra, guerra. y amenazando con asesinar a un magistrado. Bien, muchacho. Bien. Así me gusta. La praxis marxista. Sin ella no habrá revolución. En 1296 aparece por primera vez Robin Hood. Como apellido, todo juntito, Robin Hood, no separado, Robin Hood. Pertenecía a un hombre llamado Gilbert del condado sureño de Sussex. Diversos lugares, sobre todo en torno a Barnesdale, el bosque en el que inicialmente se ambientaron las aventuras de Robin,
tomaron nombres como Cueva de Robin Hood, Campo de Robin Hood o la Cruz de Robin Hood. y acá ya arranca el curro. Acá encontraron el negocio estos muchachos. Acá pueden encontrar desde la cueva, la cruz, la cama y el inodoro donde se echó su último cago, su último garco, su última caquita. Todo es posible en pos de una moneda de oro, amigos. Te dan una moneda y haces cualquier cosa. Pero vamos un poco a la leyenda en sí de Robin Hood. Vamos ahora a la leyenda porque estamos con los nombres, con la fecha, que me estoy perdiendo yo. Yo estoy perdido. Si hubo o no hubo un Robin Hood histórico, sabemos que desde principios del siglo XIII, otra vez con la fecha, aparecieron leyendas y canciones en torno a Robin Hood. Aunque los primeros textos que se conservan son de mediados del siglo XIV. La mayor parte de la cultura medieval era de naturaleza oral. De ahí que los que nos llegó, escrito, no sea más que la punta de un iceberg. Si bien antes del siglo XV los textos sobre Robin Hood son bastante fragmentarios, o sea, solo se limitan a menciones sueltas, su número y variedad no dejan lugar a dudas sobre la creciente popularidad de su leyenda. Pero si de algo no me quepa la menor duda, es sobre el triunfo de la leyenda de nuestro héroe marginal. En el siglo XV, las narraciones sobre las aventuras del forajido se vuelcan en una composición literaria particular, las baladas. Balada triste de trompeta. Un chiste. Al igual que los cantares de gesta franceses o los romances castellanos, las baladas inglesas eran un tipo de literatura de base oral. En su origen más remoto pudieron proceder, en algún caso, de cantos noticieros compuestos por algún trovador o personaje que estaba cerca de los hechos que relataban. Era como un noticiero, ¿no? Un notero llamado trovador y te cantaba los hechos que estaban pasando ahí a su alrededor. Obviamente sin televisar, porque no había televisión. Tras su creación, una balada corría de boca en boca, transformando sus detalles durante generaciones hasta que alguien decidía fijarla por escrito. Esto es como el teléfono descompuesto. Yo te digo negro, vos decís blanco y el tercero dice gris. Una dialéctica descompuesta. Las baladas de Robin Hood, más antiguas conocidas, Robin y Gandalín y Robin Hood y el monje, datan de mediados del siglo XV. En la primera de ellas todavía no se reconoce bien a Robin, porque aunque se le retrata en su entorno habitual cazando ciervos en el bosque, aparece sin su apellido, Hood, y muere por una flecha de un personaje llamado Rennock, de quien luego le venga un tal Gandalín. Ya el nombre Robin me hace acordar mucho al personaje superhéroe colega de Batman. Donde ya parece plenamente desarrollada la figura de Robin Hood es en Robin Hood y el monje. Encontramos acá al pequeño Juan y otros de los alegres compañeros de Robin Hood, como Match y Scatlock, luego conocidos como Scarlet. El héroe se enfrenta a un monje corrupto y al sheriff, arriesga su vida para ir a rezar a la Virgen en una iglesia de la ciudad de Nottingham y se muestra en todo momento leal a la corona. En el siglo XVI, las baladas se multiplicaron gracias a la imprenta. Fue entonces cuando apareció una gesta de Robin Hood, la narración más larga y completa sobre el marginal medieval. Una balada que parece un compendio de distintos episodios que pudieron haberse originado por separado y haber circulado oralmente hasta que se copiaron e imprimieron. Robin Hood se popularizó también a través del teatro popular. Sus aventuras empezaron a escenificarse en fiestas primaverales conocidas como May Games, los Juegos de Mayo, en las que Robin Hood aparecía librando combates de bastones dentro de una danza ritual de guerra llamada danza morris, o morisca, de posible origen ibérico. Había duelos de espada o concursos de arquería. Además, como rey de Mayo, Robin Hood se emparejaba con una reina, Lady Marianne, figura romántica que aparece por primera vez. Las obras servían para realizar colectas destinadas a los más pobres de la comunidad. Esto es como cuando en las Pascuas se hace la rifa para el huevo de Pascuas que te lo dan en la panadería. Aprovechando la fama del personaje, marginados reales se disfrazaban de Robin para atemorizar a viajeros en el bosque e incluso se generaba quilombo o problemas en su nombre.
como una revuelta de artesanos de Edimburgo en 1561. Por esto, en 1578, la Asamblea General de Escocia pidió al rey que prohibiera los dramas de Robin Hood, rey de Mayo. ¿Para qué te traje, Robin Hood? ¿Para qué te traje, hermano? Me venís a hacer quilombo acá nada más. Bueno, en el siglo XVI, la fama de Robin Hood llegó hasta los palacios de nobles y reyes. Se cuenta que en 1509, al año siguiente de desposar a Catalina de Aragón, Enrique VIII, entonces un joven de apenas 18 años, irrumpió en la alcoba de su esposa disfrazado de Robin Hood junto con 11 nobles, dejándolas bastante confundidas a la reina y a las damas presentes con danzas y juegos. Claro, habrán pensado, este boludo y 11 más vienen vestidos de Robin Hood, qué pedazos de virgocho. Gente grande, bueno. En fin. 6 años más tarde, cuando la pareja real atravesaba una zona llamada Colina de los Tiradores, les salieron al paso 200 granjeros vestidos de verde y les invitaron a entrar en la espesura. ¿Qué palabra, la espesura? Donde les agasajaron con una cena de venado y vino, una exhibición de arquería y la oportunidad de conocer la vida de los marginados. Es un all-inclusive esto del siglo XVI. Naturalmente se trataba de otra jodita orquestada por el rey. Claro, no podía ser de otra forma. El éxito de la leyenda de Robin Hood guarda total relación con la forma en que la gente se identificaba con el personaje. Se plantea acá la cuestión de la clase de ladrón que se representaba en las baladas. En su libro Bandidos, Eric Hobsbawm consideró que Robin encarnaba el ideal de ladrón justiciero propio del campesinado libre, un caso semejante al de los cosacos en Rusia o los haiduks en Hungría y los Balcanes. En cambio, James Holt sostuvo que las historias del marginado se crearon en el contexto de las casas aristocráticas y reflejaban más el descontento de la pequeña nobleza que el del campesinado. De ahí la amistad de Robin con el caballero Sir Richard ap the Lee, a quien ayuda a recobrar su herencia injustamente expropiada. Otros investigadores conectan la mentalidad de Robin Hood con las agrupaciones y gremios artesanales de pequeñas villas o, más en general, con una clase media de villanos y rústicos atrapados entre el declive del feudalismo y el capitalismo emergente. Historiadores actuales como Stephen Knight concluyen, por su parte, que no se le puede atribuir un único contexto social, sino que siempre encarnó un sueño de resistencia a la autoridad, un rebelde. Cabe destacar, en cualquier caso, que las baladas inglesas medievales utilizan un término específico para denominar a Robin Hood y sus compañeros, y ese término es yeoman. Se trata de un término ambivalente. En su sentido original significa joven, young man, sirviente, y por ello se aplicaba a los sirvientes de cierta consideración en las casas nobles. En una gesta de Robin Hood, el marginado es nombrado yeoman del rey, pero añora el bosque y abandona el cargo. Cuando se menciona a Robin como yeoman de la foresta, puede tratarse de un simple asistente de caza o un guarda forestal en rebeldía. Sin embargo, en el siglo XIV, los yeomen eran también propietarios rurales autónomos, situados socialmente por encima de los campesinos arrendatarios y por debajo de los caballeros, gentlemen. Esto ha hecho que algunos estudiosos relacionen la ideología de Robin con la gran revuelta campesina que estalló en Inglaterra en 1381. Iniciada como una protesta contra los impuestos de guerra y los abusos feudales, se extendió por varios condados del sur y el este de Inglaterra y algunos puntos aislados del norte. Bueno, no es una locada teoría pensar en un Hood queriendo llevar a cabo los ideales marxistas. Los rebeldes eran no solo campesinos, sino también artesanos y aprendices, y sin duda hubo muchos yeomen. Llegaron a ocupar Londres y forzaron al rey a negociar personalmente con sus líderes. No tenían nada en contra del propio monarca, Ricardo II, todavía un adolescente de 14 años, sino contra sus malos consejeros, eclesiásticos abusivos, extranjeros bastante nuevos y oficiales corruptos, un buen número de los cuales fueron linchados. Al final, la revuelta fue reprimida de forma sangrienta, pero los impuestos se moderaron y los dramáticos sucesos trascendieron como una advertencia de la dignidad del pueblo llano y de sus capacidades de respuesta frente a los abusos. Ojo, que el pueblo siempre responde. Antes, hoy y siempre.
El héroe despiadado pareciera ser el ánimo que parecen reflejar las baladas de Robin Hood. Al principio de la gesta, Robin le recuerda al pequeño Juan que nunca le hagan daño a un campesino que labre con su arado, ni a ningún buen yeoman del bosque como ellos, ni a ningún caballero ni a escudero, y que en cambio a obispos y arzobispos los van a golpear y atar. Lindo muchacho este Robin, ¿eh? Sobre todo, debían dirigir sus iras contra el sheriff de Nottingham, encarnación de la arbitrariedad y crueldad de la nobleza. Y así lo hacen, en efecto. En una sociedad como la medieval, en la que los cadáveres exponían los cadalsos en cada cruce de caminos, las cabezas y los miembros de traidores colgaban de portones y murallas, y las disputas entre nobles o campesinos solían acabar con sangre derramada y muertos, la violencia y la crueldad eran normas aceptadas, lo cual se refleja en las baladas. En la gesta, Robin termina por atravesar al sheriff con una flecha, y a continuación lo degüella con la espada. En Robin Hood y el monje, pequeño Juan no se limita a degollar al monje que había traicionado a Robin con el sheriff, sino también a un ayudante que iba con el monje para que no les delate. La muerte del propio Robin en la gesta y otras baladas será apropiadamente sanguinaria. La priora de Kirklees, una mujer que vivía en el convento de Kirklees, con la excusa de practicarle una sangría curativa, lo deja desangrar para que después el amante de esta monja pueda apuñalarle aprovechando su debilidad. La realidad es que no hay mucho más para decir de este personaje y los invito e incito a que busquen los cuentos de Robin Hood, pero de lo que sí hay mucho es de lo que su leyenda nos permite pensar en el aquí y ahora. No solo su leyenda, en principio decir que Robin Hood inspiró a muchos otros héroes de la historia. Por ejemplo, Batman, con su identidad secreta, la lucha contra el crimen y la justicia social, o el Zorro, otro personaje enmascarado que lucha contra la corrupción y la injusticia en el antiguo California español, o el Llanero Solitario, otro justiciero enmascarado que monta un caballo blanco llamado Silver y se asocia con su compañero nativo americano, Tonto, para luchar contra el crimen y la injusticia en el viejo oeste estadounidense. Como vemos, son muchos los héroes, y es grande la necesidad nuestra de que estos personajes nos den la esperanza de que el mundo puede ser mejor, que lo injusto algún día puede volverse justo gracias a un héroe que casi como un dios misterioso y por lo tanto oculto en las sombras del universo, nos va a devolver lo que nos corresponde, o nos va a beneficiar de una u otra manera. Queda entonces pensar y plantearnos a nosotros mismos qué es la justicia y por lo tanto qué nos corresponde de este mundo incierto, absurdo y posiblemente por esto último maravilloso. Les mando un gran abrazo, que tengan un hermoso fin de semana, no se olviden de suscribirse y compartir el podcast, les estaré eternamente agradecido. Nos estamos viendo la próxima semana en más de todo esto que llamamos ¿Qué pasó? ¡Chao!